This is my Bible, Esta es mi Biblia, the Word of God. la palabra I de am what Dios. the Bible says that I Yo am. soy lo que mi Biblia dice I que soy. have what the Bible says that I have. Yo tengo lo que mi Biblia dice que And I can do tengo. what the Bible says I can do. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo Today I will hacer. read the Word, Hoy la leeré, and I will hear it. la oiré. And the incorruptible seed of the Word of God, La semilla fruit incorruptible in my de la life. palabra de Dios and it will transform my life transformará mi vida forever. para siempre. Today we reenacted the triumphal entry of Jesus. Hoy nosotros recreamos la entrada triunfal de Jesús. And if today's message had a title, Y si diéramos título al mensaje de hoy, it would be Walk With Me. sería Camina conmigo. That Jesus is asking us today, Jesús nos está preguntando hoy, even as he asked his disciples then, o nos está pidiendo hoy, de la misma forma en que le pidió a sus discípulos entonces, to walk with him. que caminemos con To Él. walk with him so we could learn about the kingdom of God. Que caminemos con Él para que podamos aprender del reino de Dios. To walk with him so that we might see him do miracles. Que caminemos con Él para que podamos verlo hacer milagros. To walk with him because he alone knows the way. Que caminemos con Él porque solo Él conoce el camino. So this triumphal entry came Así que esta entrada triunfal after 3 years of public ministry. sucedió después de 3 años de un ministerio público. And even though 5 days later Jesus was going to hang on a cross, Y aunque 5 días después Jesús iba a ser colgado de una cruz, it was a triumphal entry eso fue una entrada triunfal because he had done what the Father gave him to do. porque Él hizo lo que el Padre le pidió que hiciera. And that's why we want to walk with him, Y por eso es que queremos caminar con Él. because we also want to do what the Father has given each of us to do. Porque nosotros queremos hacer lo que el Padre nos ha pedido a cada uno de nosotros que hagamos. Your life does not consist of just earning a living and paying bills. Tu vida no consiste solamente de ganarte una vida y pagar cuentas. It includes that. Incluye eso. But that's truly not why God gave you life. Pero eso no es verdaderamente por lo cual Dios te dio vida. Because they would need a teacher, a mechanic, or a professor. He didn't give you life because they had those kind of needs. No porque había necesidad de un mecánico, de un plomero, de un maestro. No, Él no te dio vida a ti porque había necesidad de esas cosas. He gave you life because he has a great purpose for your life. Él te dio vida porque Él tiene un gran propósito para tu vida. Now, just like these young children we prayed for this morning, De la misma forma que estos niños por los cuales oramos en esta mañana. each one of us needs to ask God, what is my purpose? De esa misma forma, cada uno de nosotros tenemos que preguntarle a Dios, ¿cuál es mi propósito? What do you want to do with me here? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo aquí? And then we need to cooperate with God. Y luego necesitamos cooperar con Because Dios. he's going to probably tell you, he wants you to do something that you feel uncomfortable doing. Porque Él te va a pedir probablemente que hagas algo que tú te sientes incómodo hacer. I cannot speak for my wife, Yo no puedo hablar por mi esposa. but 7 years ago when we started this ministry, 7 años atrás cuando comenzamos este and I ministerio was speaking, y cuando yo estaba hablando, it was terrible. era horrible. I was so nervous Estaba tan nervioso and had never done anything like this before, y nunca había hecho algo así antes. that I was really out of my comfort Y zone. yo estaba definitivamente fuera de mi área de comodidad. But as I have walked with him over these years, Pero a la medida que he caminado con Él sobre estos años, I've gotten a little bit more comfortable doing what he's called me to do. me he sentido un poquito más cómoda de hacer lo que Él me ha pedido hacer. But then about that time, he asks you to do something that's going to stretch you. Pero una vez me siento un poquito cómoda, entonces nos pide hacer algo más que nos va a estrechar un poco más. And it only makes sense if you think about it. Y solamente tiene sentido si usted piensa sobre esto. If God were to ask you to do something that you alone can do Si Dios te pide que tú hagas algo que solamente tú puedes hacer, without his help, sin su ayuda, then where's God come in? ¿dónde viene Dios? ¿Dónde entra Dios? But he wants us to be willing to trust him, Pero Él quiere que nosotros estemos dispuestos a confiar en Él, to walk with him into a new town, a new city, a new way of life, para que caminemos con Él a entrar una nueva manera de vivir, un nuevo pueblo, una nueva ciudad, in which we have never walked before. caminar donde nunca antes hemos caminado. Have you ever pictured what it was like to be with Jesus when he was here in human form? ¿Se ha imaginado usted alguna vez o ha tratado de visualizar lo que era caminar con Jesús cuando Él caminó entre nosotros en forma humana? Have you ever thought what it would have been like to be one of those disciples? ¿Ha pensado usted en algún momento cómo sería el haber sido uno de esos discípulos? To actually see him feed the multitudes? Actualmente verlo a Él, el dar de alimento a las multitudes, To actually see him turn water into wine? de poder verlo físicamente, que Él haya cambiado el agua al vino. You know that was his first miracle, ¿Saben que ese fue su primer milagro? turning water into wine. El cambiar el agua al vino.
And then to see him perform even raising someone from the dead, y aún poder verlo levantar a alguien de la muerte. what would you do if you were there today and someone actually raised someone from the dead? ¿Qué haría usted o qué sentiría usted si usted estuviera verdaderamente ahí presente cuando él levantara a alguien, a un muerto, a vida? More interestingly, what would you do if he used you to raise someone from the dead? Aún más interesante es qué sucedería si Dios le utilizara a usted para levantar a uno de la muerte. Would you become proud or humble? ¿Se pondría orgulloso o se humillaría? Would you say, look, I'm God's man, Diría, miren, soy la mujer de Dios. Because he said man, but I'm not a man. or God's person? Soy la persona de Dios. Or would you say, I am humbled that God would even consider using somebody like me to do that? O diría, Dios ha traído humildad a mi vida porque Dios me ha utilizado a mí para hacer algo de esa manera. But if you have trusted Jesus Christ Pero si usted ha confiado en Jesucristo as your Lord and Savior, como tu Señor y Salvador, the Bible says you're his disciple. la Biblia dice, usted es su discípulo. The Bible also says that if you have trusted Jesus Christ La Biblia también dice que si usted ha confiado en as your Jesucristo Lord and Savior, como su Señor y Salvador, that the Holy Spirit of God lives inside of que you. el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios vive en su vida. So actually, we have it better than the disciples that walked with Jesus. Así que de hecho nosotros tenemos una mejor oportunidad que los discípulos que caminaron con Jesús. When they walked with Jesus, they were not filled with the Holy Spirit. Porque cuando ellos caminaron con Jesús, ellos no estaban llenos del Espíritu That Santo. happened in the book of Acts, Eso sucedió en el libro in de the los day of Hechos, Pentecost. en el día de Pentecostés, After Jesus had been crucified, después que Jesús había sido crucificado he had been raised from the dead. y había sido levantado de los muertos. And then he told them that he would send them a helper. Y Él les dijo, les enviaré a uno que les ayude. They were still afraid Ellos todavía tenían miedo after they saw him die. después de haberlos visto morir. But they no longer then walked with Jesus. Pero ya ellos no caminaban con Jesús. Jesus did one thing better. Jesús hizo algo mejor. He sent the very Holy Spirit that raised him from the dead Él envió al mismo Espíritu Santo que lo levantó a él de la muerte and put it inside of each believer. y lo puso dentro de cada uno de los creyentes. So you don't walk next to Jesus now. Que quizás usted ahora no camina al lado de Jesús, The very presence of God lives inside of you. pero la misma presencia de Dios vive dentro de usted. And you are called a disciple of Jesus Y Christ. usted es llamado discípulo de Jesucristo. And as that is the truth about you, Y si esa es la verdad acerca de usted, then you should be bold enough to believe that God can do whatever he wants to do through you. entonces usted debe de ser lo suficientemente osado para creer que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer a través de usted. And it has very little to do with you, Y tiene muy poco que ver con usted, except are you willing to cooperate with God? excepto que usted está dispuesto a cooperar con Dios. Now, as we get older, A la medida que envejecemos, we start a la evaluating. medida que Él envejece, Yeah, right. We start evaluating our life, comenzamos evaluando nuestra vida, especially those of us who are probably over halfway especialmente aquellos de nosotros que estamos un poquito más de la mitad de nuestra vida, to the end. al final. And I became a believer in Jesus Christ at 28 years old. Y yo vine a ser un creyente en Jesucristo a la edad de 28 años. So I have been a believer for about 30 years now. Así que yo he sido un creyente como unos 30 años. That's right, I'm 58. Y es cierto, tengo 58 años. And those 30 years have been remarkable. Y esos 30 años han sido maravillosos. But I still think about what is it that I could have done or should have done in my walk with him. Esos años han sido extraordinarios, pero aún yo me pregunto qué podría haber sido, qué podría haber hecho o qué podría yo haber hecho en mi caminar con Él. Because none of us can go back and change the past. Porque ninguno de nosotros podemos regresar y cambiar nuestro pasado. And none of us knows how many days or years we have in front of us. Y ninguno de nosotros sabemos cuántos días o años tenemos al frente de nosotros. But that we need to be serious about walking with him every day. Pero nosotros tenemos que estar bien en serio de caminar con Él todos los días. Now we all have the routine life, if you want to say. We have to go earn a living and buy groceries and mow the grass. Todos nosotros tenemos una vida de rutina. Todos nosotros tenemos que levantarnos, ganarnos la vida, comprar, hacer compra de los víveres, cortar la grama. But even as we go through the routine parts of life, Pero aun cuando nosotros estamos atravesando la vida rutinaria, we should be doing it in such a way debemos de estarlo haciendo de tal manera that it transforms others. que transforma a otros. When we walk into that workplace, Cuando nosotros entramos a ese lugar de trabajo, we are taking
our Lord Jesus Christ right in there. Estamos llevando a nuestro Señor Jesucristo a este lugar de trabajo. You know, we hear the bad things that they talk about. O nosotros oímos las cosas malas que hablan. We may even be part of what they're talking about. A lo mejor también participamos en lo que ellos están hablando. But that shouldn't change us Pero eso no debe cambiarnos, because we know that we're walking in the truth. porque sabemos que estamos caminando en la verdad. We know that we want to be available to be used by God, Sabemos que queremos estar disponibles para ser usados por Dios, even to where we would not let our fear interrupt that. hasta el punto que no permitimos que el temor nos evita hacer eso. And a great hope that I have for you this morning Y la gran esperanza que tengo para ustedes en esta mañana, is that you would ask God que usted le pida a Dios what His great purpose is for you, cuál es el gran propósito que Él tiene para usted, what His great plan was for you when you were conceived in your mother's womb. cuál fue el plan que Él tenía para usted o que tiene para usted cuando usted fue concebido en el vientre de su mamá. Don't expect that the pastors or someone else are going to tell you what God's purpose is for your life. No espere que los pastores o alguien más le diga a usted cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. No, instead, you go and talk to God. Usted vaya y hable con Dios. He has given you the Holy Spirit. Él le ha dado a usted el Espíritu Santo. You have the same Holy Spirit that any of us has here. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. And we need to go and ask God, Y tenemos que ir y pedirle a Dios, what would you have me to do? ¿qué quieres que yo haga, Señor? And I'm telling you, when God speaks to you, and He will, Y le voy a decir, Dios le habla y le hablará. then you will have a new boldness for doing what He has called you to Y do. cuando eso suceda, usted tendrá una nueva osadía para hacer lo que Él le pide hacer a usted. Now, when we go and ask God for this, about this great purpose, Cuando vayamos y le preguntamos a Dios acerca de este gran it's propósito, it's not like taking a deposit to the bank and handing it to the teller, and in about 1 or 2 minutes you have the results. no es como entregarle una hoja de depósito a la persona que trabaja en el banco y 2 minutos más tarde ellos vienen y le traen su dinero. But instead, you just take the time and spend it with Him. Usted tome el tiempo pasarlo con Él. One of the great things that the Lord has given us Una de las grandes cosas que Dios nos ha dado is access to the Father. es el acceso al Padre. I don't know who the most important person that you ever met is. Yo no sé cuál es la persona más importante que usted ha conocido. I don't know how you judge who an important person is. Y yo no sé cómo juzga a usted quién es importante. How many records they sold, Quizás cuántos álbumes o cuántos discos han vendido. if they hold a position of power, Quizás personas que tienen una posición de poder. if they are very wealthy. Quizás que tengan mucho dinero. I don't know who the most important person that you have ever met is. Yo no sé cuál es la persona más importante que usted ha conocido. But I can guarantee you Pero yo le puedo garantizar that person is like no one compared to being in the presence of God. que esa persona no se compara con estar en la presencia de Dios. Amen. If we walk with Jesus, Si caminamos con Jesús, we need to be in the presence of God. necesitamos estar en la presencia de Dios. Because the Bible says Jesus is seated at the right hand of the Father. Porque la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la mano derecha del Padre. So if we are walking with Jesus, Si nosotros estamos caminando con Jesús, then we are in the presence of God regularly. entonces estamos en la presencia de Dios regularmente. One of the great things I'm sorry about for my life Una de las cosas más grandes por las cuales yo siento tristeza en mi vida is that I'm sorry that I have allowed so many other good things to rob me from the time that I really want to spend in the presence of es God. que yo he permitido muchas cosas buenas robarme la oportunidad de estar en la presencia de Dios. I think there's a balance there. Yo creo que hay una balance ahí. That doesn't mean we should get a place up in the Poconos and just, not see anyone for year after year after year. Y eso no quiere decir que nos vayamos a los Póconos en una casa y no ver a gente por años y años, But we need to spend time with Him regularly. pero necesitamos pasar tiempo con Él regularmente And then to go where Jesus went. y de ir a donde Jesús. He Fue. went to where the people are. Él fue a donde estaban las personas. He helped the people to understand the kingdom of God. Él ayuda a las personas a entender el reino de Dios. And in that special way, Y en esa forma especial, He transformed the lives of His disciples. Él transformó la vida de sus discípulos. And those disciples transformed the lives of everyone who has ever heard of them.
Y esos discípulos han transformado las vidas de todos aquellos que han escuchado de ellos. What they did and saw is written down in the Word of God. Lo que ellos hicieron y vieron está escrito en la palabra de Dios. What they hope to do in the days ahead is written in the Word of God. Lo que ellos esperaban hacer en los días próximos están escrito en la palabra de Dios. And that is where we want to find the answers that the Lord wants us to have. Y ahí es donde queremos encontrar la respuesta que Dios quiere que tengamos. You may hear an audible voice from the Lord, Quizás usted escuche la voz audible de Dios, but more likely you're probably going to read something in Scripture that gives you some direction, pero lo más probable es que usted leerá algo en las Escrituras que Or- le dará dirección. or it may be like me where I get a thought that comes as if someone just spoke to me through my ear. O quizás usted será como yo, que tengo un pensamiento que me pareciera como si fuera que alguien susurrara a mis oídos. Have you ever had that? ¿Ha tenido usted alguna vez esa oportunidad? A thought comes to your mind from nowhere Un almost, pensamiento viene de no sabe de dónde and you know that was God speaking to you. y sabe que eso es Dios hablarle a ustedes. And you know that was God speaking to you because you recognize His voice. And you recognize His voice because you know His word. Y usted sabe que es Dios el que le está hablando porque usted reconoce su voz. Y usted reconoce su voz porque usted conoce la palabra. If a thought comes into your mind that goes contrary to the word of God, that is not God speaking. Si un pensamiento viene a su mente que va contrario a la palabra de Dios, entonces ese no es Dios hablándole. This is why it's important that we know the word, that we may recognize God's voice. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra para que podamos reconocer la voz de Dios. And there may be someone here today who has never trusted Jesus Christ as Lord and Savior. Quizás hay alguien aquí hoy que jamás ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. It is a decision that each one of us needs to make. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que hacer. My father once said, Mi padre una vez dijo, if you don't decide that you're going to do something, si tú no decides hacer algo, then you're really deciding you're not going to do something. verdaderamente entonces estás decidiendo que no lo vas a hacer. So I ask you today, Así que yo les pregunto hoy, has there ever been one moment in your life ¿ha habido quizás algún momento en su vida that you say, I will trust Jesus Christ as my Lord and Savior? que usted ha dicho, yo confiaré en Jesucristo como mi Señor y Salvador? That when I take my last 3 breaths in this life Que cuando yo tome mis últimos 3 suspiros aquí en esta vida and I stand in the presence of a holy God y yo esté en la presencia de un Dios santo and He asks me, why should I let you into my kingdom? y Él me pregunte, ¿por qué te debo de dejar a ti entrar a mi reino? That you would have the answer. Que usted tendrá la respuesta. Jesus Himself said Jesús mismo dijo, that I am the way and the truth and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. We heard Him say it this morning, Lo oímos decirlo esta mañana and He says it in His word. y lo dice en su palabra. He says, no one comes to the Father except through me. Dice, nadie viene al Padre excepto a través de mí. Do you know how to get to heaven? ¿Sabe usted cómo llegar al cielo? I mean, if I were to pay you money to take me to heaven, could you take me there? Si yo le pagara a usted dinero para que usted me llevara al cielo, ¿podría usted llevarme ahí? No, because the only one that has the keys and knows how to get to heaven is Jesus Christ. No, porque el único que tiene las llaves y sabe cómo llegar al cielo es Jesucristo. And in John 3:16, Y en Juan 3:16 it said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. There were several groups of people that walked with Jesus on that day into Jerusalem. Habían varias personas que caminaron con Jesús y entraron a Jerusalén ese día. There was the group that was kind of curious because they had heard some really, really exciting things were happening where Jesus went. Había un grupo que estaba un poco curioso porque habían escuchado cosas que Jesús había hecho. There were those who were passionate because they wanted Jesus to strike down the Romans and set the Jewish people free from Roman control. Había otro grupo que estaba bien apasionado porque ellos querían que Jesús viniera y destruyera a los romanos que tenían control de la ciudad. There were the Pharisees that wondered what this man is saying that was different in what they believed. Y aquí también entre ellos estaban los fariseos que querían saber por qué es que este hombre está hablando algo diferente a lo que nosotros creemos. And then of course there was that group of disciples, which were more than the 12 disciples, Y también estaban ese grupo de discípulos que eran más que los 12, who believed what he said que creían lo que él dijo and wanted to follow his y ways. querían seguir su camino. Which group of those 4 groups are you in today? ¿En cuál de esos grupos está usted?
Are you just here because you're a little curious about what goes on sometimes? ¿Está usted aquí porque está un poco curioso qué es lo que está pasando aquí algunas veces? Maybe you'll see something strange or interesting happen. Quizás vea algo extraño o interesante que suceda. Maybe some of you are already thinking, I've seen some strange and interesting things happening here Ya today. quizás ustedes algunos están pensando, qué cosas interesantes y curiosas he visto hoy. Are you with the group that says, yeah, God should send them to hell? O es usted parte de ese grupo que dice, sí, el Dios tiene que mandar a todos esos al infierno. My boss, my neighbor, those people that are making my life miserable, God should send them to hell. Mi jefe, mi vecino, todas esas personas que me están haciendo la vida imposible, Dios los debe de mandar al infierno. Are you one of those that thinks I am righteous and I'm doing what God wants me to do and he is so pleased with my life like the Pharisees? ¿O es acaso usted uno que dice, yo estoy en lo correcto, Dios está contento con todo lo que yo hago, yo soy una persona recta? ¿Es acaso usted un fariseo? Because the Pharisees were filled with deception and pride. Porque los fariseos estaban llenos de decepción y orgullo. That we think that we're so good in the ways of God. Porque se creían que ellos eran tan buenos en las cosas del Señor. Or are you with the last group, ¿O es acaso usted parte de este último grupo? the disciples who said, we will walk with you no matter where you go? El grupo de los discípulos que decían, Señor, yo iré contigo a donde tú vayas, no importa a donde tú vayas. No matter where you take me, no matter what happens to me, I will follow you. No importa a donde tú me lleves, no importa lo que tú quieras que yo haga, yo te seguiré a ti. Now let's not be so hard on the disciples No seamos tan duros con los discípulos. that when Jesus was taken and he was crucified, that they all ran away. Que cuando Jesús fue arrestado y crucificado, todos ellos huyeron. It had to be a tremendous disappointment to them to see him die. Debido a haber sido una gran decepción para cada uno de ellos verlos morir. But the great news is Pero las buenas nuevas es that when they saw that he was raised from the dead, que cuando él vio que fue levantado de entre los muertos, they went boldly and proclaimed the good news of Jesus Christ. ellos salieron osadamente a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. And if you read the scriptures, they died a horrible death, but they died holding on to the truth. Pero si usted lee las escrituras, usted se dará cuenta que cada uno de esos discípulos murió una vida horrenda, murió horrendamente, pero todos murieron agarrados de la verdad. What were you doing on November the 1st, 1981? ¿Qué estaba haciendo usted 1 de noviembre del 1981? Yeah, a number you're like, I wasn't even born then. Yo sé que algunos de ustedes dicen, yo ni siquiera había nacido. But I remember that day very specifically. Pero yo me acuerdo de ese día muy específicamente. Because that is the day I decided to trust Jesus Christ as my Lord and Porque ese Savior. fue el día que yo decidí confiar en Jesucristo como mi Señor. And from that day on, Y desde ese día en adelante, that I knew no matter what happened to me que yo sabía que no importa lo que me sucediera in this life, en esta vida, that I would be in the presence of God for que eternity yo estaría en la presencia de Dios por una eternidad. because I had made the decision Porque había tomado la decisión to trust in what Jesus did on the de cross confiar en lo que Jesús hizo en la cruz. instead of trusting whether I could be a good enough person to get to heaven. En vez de confiar en que yo era una persona buena y puedo llegar al cielo. And it could be that some of us today need to surrender ourselves again to the lordship of Jesus Y Christ. puede ser que algunos de nosotros tenemos que una vez más entregar nuestra vida o entregar nuestro compromiso a Jesucristo In greater and greater ways. en una forma aún mayor. In John chapter 3 verse 30, Juan capítulo 3 versículo 30. it says, I must decrease so that he might increase. Juan 3:30. A él le toca crecer y a mí menguar. The more we walk with him, Mientras más caminamos con él, the more we want to be like him. más queremos ser como él. The more we want his ways to increase in our lives. Mucho más queremos que su forma de ser crezca en nuestras vidas. And the way of life that we used to know and love, Y la that needs to forma- decrease. Y la forma de vida que nosotros conocíamos y amábamos necesita menguar, necesita decrecer. So I'm going to ask you this morning, Así que les voy a pedir esta mañana, where are you in this walk with him? ¿dónde está usted en este caminar con él? Are you one that loves Jesus and follows him? ¿Es usted alguien que ama a Jesús y le sigue? Would someone say that there was enough evidence to convict you of being a disciple of Jesus Christ? ¿Dirá la gente de usted que hay suficiente evidencia de acusarlo a usted de ser un discípulo de Jesucristo? I know there were some Christians in my high school
Yo sé que había unos cristianos en mi escuela superior because I met them after I became a Christian again, porque yo los conocí después de que yo fui cristiano, not after I became a Christian again. no después que fue cristiano otra vez. I met them after becoming a Christian, Yo les conocí a ellos después de yo ser cristiano. and they told me they were a Christian in high school. Y me dijeron que eran cristianos en la escuela superior. And I said, well, I knew you were like a good person, but I didn't know you were a Christian. Yo sabía que tú eras bueno, pero no sabía que eras cristiano. Because if you were a Christian, why didn't you tell me I'm not? Porque si tú eras cristiano, ¿por qué no me dijiste que yo era? So if could someone get enough witnesses that would say, yes, you're a Christian. Yes, she's a Christian. Habrá suficiente testigos alrededor suyo que le dirán, este es cristiano, usted es cristiano, aquel es cristiano. I Honey, know- they were undercover Christians. Under secret agents Eran of the kingdom. cristianos, agentes secretos, cristianos secretos. Yeah, hermano, undercover brothers. Or would they be able to say, no, I've seen that person. They walk with Jesus. ¿O será que estas personas alrededor de usted pueden decir, yo conozco a esa persona? They know the word Él of camina God. con Jesús. They Ella know the word camina of con God. Jesús. They pray the things of God. Ellos conocen la palabra de Dios. Ellos oran las cosas de Dios. They love like Jesus would love. Ellos aman como Jesús ama. Is there enough evidence to convict us ¿Hay suficiente evidencia para poder llevarnos a la that convicción we are truly his disciples? que somos verdaderamente sus discípulos? I'm going to ask you, if you have never trusted Jesus Christ as your Lord and Savior, Y yo les voy a pedir, si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, that you can change that today, usted puede cambiar eso hoy and your eternal destiny will be transformed. y su destino eterno será transformado. Or if you have been walking with Jesus, O si usted ha estado caminando con Jesús and either you got way behind him or off to the left or to the right, y usted se retiró de él y se ha ido a la derecha o a la izquierda and you want to recommit yourself to walking closely with him, y usted quiere nuevamente comenzar a caminar cerca de él, that you would come forward and let us pray for que you. usted pase adelante y nos permita orar por usted. You can do it where you're at. Usted puede hacerlo donde está. The important thing is that you do it. Lo importante es que usted lo haga. Quiero repetirles el Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. John 3:16. I wanted to repeat that because I didn't do it complete before. Porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the world, and you are in the world, that he gave his only begotten Son, that whomsoever shall believe in him shall be saved. Whoever shall believe in him, and believe means to trust in Jesus' ways and follow his ways. Para que todo aquel que en él cree, y el creer quiere decir que usted confía en él, en su manera de ser, y usted sigue sus caminos. Because if you say, I believe in Jesus, and that's all you do, and you carry out your life not as Jesus would, then you are merely saying what the devil also says, I believe. Because the Bible says that the devil also believes. I know those are strong words, but it's important that you understand the decision that you're making. Si usted dice, yo creo en Jesús, y se queda ahí, y no vive su vida de forma en que Jesús indica que usted viva su vida, entonces está haciendo lo mismo que el diablo dice, que la palabra de Dios dice que el diablo también cree y tiembla. Hay una diferencia en hablarlo y otra diferencia en vivirlo. There's a difference in talking it, another difference in walking it. So when you believe in Jesus and you trust your ways to be his ways, you say, Lord, I want your ways to be my way. That is what God is asking you to do. To trust in his Son and follow in his ways. Es lo que Dios nos pide. Que creamos en su Hijo y sigamos en su camino. Amen. I know that the Lord is working in your hearts today. Yo sé que el Señor está trabajando en sus vidas hoy. Since 8 o'clock this morning, I've been holding back tears. Desde las 8 de esta mañana me he tratado de retener lágrimas. And I'm not an emotional person. Y yo no soy una persona emocional. I think I've only cried about 4 times in my life Yo creo que solamente he llorado como 4 veces en mi vida. in the natural. En lo natural. But I know when I start having tears that the Lord is doing something, Pero yo sé que cuando yo comienzo a llorar, el Señor está haciendo algo. that he wants to do something in the lives of his people. Él quiere hacer algo en la vida de su pueblo. And this message is really a little bit different than the one that was prepared for this
this Y morning. este mensaje es un poco diferente de lo que habíamos preparado esta mañana. I've only referred a couple things at the end here to kind of pull you in on the 4 groups that were with Y Jesus. solo me he referido un poco a los puntos de qué grupo pertenece usted. Because el as que we were seguía a Jesús. worshiping, the Lord said, don't worry about the prepared message, just speak to the people. El Señor me dijo, no te preocupes por el mensaje preparado, háblale simplemente a tu pueblo. So I want to ask you, if the Lord's doing something in your life, don't struggle against it. Y yo quiero pedirle, si Dios está haciendo algo en sus vidas, no luche contra ello. I know that I am not an eloquent enough speaker to do that to you, Yo sé que yo no soy un orador elocuente que pueda hacer eso de manejar sus but I do emociones. know when the Holy Spirit's doing it and then you would receive it, that something supernatural, something special is going to happen in your life. Pero yo sé cuando el Espíritu Santo está hablando y usted lo recibe, algo sobrenatural sucederá en su vida. Father, I pray for your people right now, Padre, oro por tu pueblo en este momento. that they would have the courage to do what needs to be done right now. Que ellos tengan la osadía, la valentía de hacer lo que tú pides que ellos hagan en este momento. Father, they would have the courage to step forward here Que ellos tengan la valentía de pasar hacia adelante en este momento. and say, I will walk with him. Y decir, yo caminaré con él. I will walk with him. Yo caminaré con él. Wherever he leads me, A donde él me lleve, I will follow. yo seguiré. Whatever he has for me, Lo que él tiene para mí, I will receive it. yo recibiré. I can trust him. Puedo confiar en él. Father, we thank you Padre, te damos that gracias. you can touch us Que tú puedes tocarnos in the deepest parts of who we are, en la forma más profunda de que lo que somos. that no person can touch Que us. nadie más puede tocarnos. Father, I thank you, you're doing that now. Padre, te doy gracias porque tú estás haciendo eso ahora. Father, this is not an emotional thing. Señor, esto no es algo emocional. This is a spiritual thing. Eso es algo espiritual. That your spirit is speaking to the hearts Que tu Espíritu Santo le está hablando a los corazones of the people here today. de las personas que están aquí hoy. Father, we come against every form of resistance Señor, venimos en contra de toda forma de that resistencia would allow people to resist what you're doing. que permiten que tu pueblo resista lo que tú estás haciendo. Father, we want your people to be blessed. Señor, queremos que tu pueblo sea bendito And the blessing comes in walking with you. y la bendición viene en caminar Father, contigo. do what you need to do today. Haz lo que tú necesitas hacer hoy We commit this time to you. y damos este tiempo a ti. In the name of our Lord Jesus Christ, En el nombre de nuestro Señor the one Jesucristo, whom we proudly serve and proclaim. a quien nosotros servimos y proclamamos. Amen. Amen. We know that this message has been a blessing for your life. Visit us at www.elshaddai-bethlehem.org and share your testimony or a prayer request with us, or call us at 610-625-3500. And remember, be the light.